A primera hora de la mañana, James llegó al aserradero, donde Tuan se encontraba revisando el inventario y controlando los libros contables. El ambiente propio de fin de año se sentía animado, con el sonido de las sierras eléctricas resonando entre los árboles del bosque cercano, pero en la pequeña oficina detrás del taller, se desarrollaba una conversación mucho más silenciosa. Tuan entregó a James un informe financiero y habló con voz neutra. Los ingresos de este año alcanzaron aproximadamente 7.000 millones. Después de deducir los costos operativos, las bonificaciones de fin de año para los trabajadores y las amortizaciones, el beneficio neto es de alrededor de 1.200 millones. James asintió, sin apartar los ojos del papel, aunque su tono se volvió más serio al cambiar de tema. He oído que uno de los trabajadores acaba de enterarse de que su madre tiene cáncer en fase terminal. Averigua si su familia necesita ayuda. Si hace falta, adelanta un apoyo. Tuan dudó un instante. Respondió de forma breve. Lo confirmaré y te aviso. James lo miró con atención, pero no insistió. En lugar de eso, permaneció unos segundos en silencio antes de preguntar en voz baja. ¿Tienes noticias de Dieppe? Tuan se sobresaltó levemente, luego negó con la cabeza, esforzándose por parecer tranquilo. Desde lo ocurrido, no hemos tenido noticias de ella. Sin embargo, la verdad era otra. Tuan lo sabía todo. Fue él quien llevó a Dieppe lejos de aquel lugar, escondiéndola en una pequeña casa en lo profundo del bosque, con la intención de proteger a su hermana menor de la presión y las decisiones imposibles. Esa misma tarde, Tuan se presentó discretamente ante el padre de James. El hombre lo recibió en la sala con su habitual mirada severa. Tuan colocó sobre la mesa el sobre con el dinero que en su momento se le había ofrecido a Dieppe y que ahora devolvía. Habló con voz firme. No puedo permitir que mi hermana cambie su amor por dinero. Sé que mi madre necesita tratamiento, lo sé mejor que nadie. Pero si tengo que salvarla a costa de obligar a Dieppe a renunciar al hombre que ama, nunca podré vivir en paz. El padre de James lo miró con sorpresa, y su expresión cambió ligeramente al escuchar la palabra hermana. ¿Ella es tu hermana de sangre?, preguntó con un tono más suave. Nos separamos cuando éramos niños, asintió Tuan. Mi madre la reconoció gracias a una marca de nacimiento en el cuello. Hubo un largo silencio. Luego, el hombre mayor suspiró profundamente. No lo hizo por el dinero devuelto, sino porque, al mirar a Tuan, vio reflejadas dos cosas que hacía mucho había olvidado: la lealtad incondicional hacia la familia y una dignidad que no se podía comprar con nada. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también comprendía que ya no podía seguir imponiendo decisiones que empujaban a otros al sacrificio. Tuan, aunque con pocos recursos, sabía que tenía que encontrar la manera de proteger tanto a su madre como a Dieppe, y lo haría con integridad. Sin atajos, sin vender el alma, solo con amor, esfuerzo y coraje. Una fría mañana, la niebla aún flotaba suavemente sobre los tejados de madera envejecida. Tuan llevó a su madre a ver a Dieppe, que se encontraba en una pequeña casa en medio del poblado, el lugar donde se había refugiado desde su partida. La anciana temblorosa entró en silencio, sus ojos llenos de asombro y emoción al ver a la joven encendiendo el fuego en la cocina. Dieppe se giró, sin entender del todo lo que ocurría, cuando escuchó a Tuan pronunciar en voz baja: Dieppe, es mamá, tu madre biológica. Dieppe se quedó inmóvil, miró a la mujer de rostro delgado, cabello entrecano y ojos profundos cargados de años de ausencia y añoranza. Una mano frágil levantó su cabello con delicadeza, y la mujer estalló en llanto al ver la marca de nacimiento familiar en la nuca de la joven. Eres tú, eres mi hija, mi niña. En ese instante, todo el dolor contenido en el corazón de Dieppe se desbordó. Corrió a los brazos de su madre y lloró como una niña, dejando salir 2 décadas de abandono, soledad y heridas. Jamás había imaginado que algún día encontraría a su propia sangre, a la familia que creía perdida para siempre. Después de ese reencuentro milagroso, se sentaron juntas a rememorar recuerdos, a compartir pedazos de un pasado que por fin comenzaban a reconstruir. Dieppe supo entonces por qué se habían separado, porque su madre la dio por muerta, y por qué Tuan había estado siempre a su lado en silencio, protegiéndola sin revelarle todo. Pero la felicidad no duró. Tuan, con voz apagada, reveló la otra parte de la verdad: su madre padecía un cáncer en etapa terminal. El tratamiento requería una suma de dinero inalcanzable, y los tres sabían que no tenían los medios para conseguirla. Dieppe enmudeció, con las manos temblorosas apretando el borde de su ropa. Esa noche, Dieppe se presentó ante el padre de James. En una sala silenciosa de madera, con mirada firme pero sin la misma fuerza de antes, colocó sobre la mesa la bolsa con los $20.000, el dinero que una vez había rechazado. Esta vez, con la cabeza baja y las manos temblorosas, dijo: acepto este dinero, a cambio, le pido que no vuelva a interferir en la vida de James. El hombre la observó largo rato sin pronunciar palabra. En su mirada había sorpresa, pero también una pizca de algo parecido al pesar. Dieppe se levantó, y su voz, aunque baja, sonó decidida. No lo hago por el dinero, lo hago porque, si tengo que elegir entre la madre que me espera afuera y el amor que he atesorado, no puedo ser egoísta.
Cuando salió de esa habitación, Dieppe no lloró. Pero en su interior, algo se había roto para siempre. Había aceptado sacrificarse una vez más, esta vez por su madre, pero con ello renunciaba también al amor que una vez creyó eterno. Y aunque no derramó lágrimas, su corazón sabía que acababa de perder una parte irreemplazable de sí misma. Después de aceptar el dinero del padre de James, Dieppe se presentó frente al aserradero donde Tuan trabajaba. En sus manos llevaba una pequeña bolsa de tela que contenía los $20,000 que, a pesar de todo, había decidido aceptar. Su rostro lucía pálido por la falta de sueño, pero en sus ojos permanecía firme una determinación inquebrantable. Sin mostrar emoción alguna, entró en la oficina provisional ubicada detrás del taller, donde Tuan revisaba los informes del día. Tuan alzó la vista y se sorprendió al ver a su hermana. No alcanzó a decir nada antes de que Dieppe dejara la bolsa sobre la mesa. Su voz, suave pero decidida, rompió el silencio. Acepté el dinero. No lo quería, pero mamá necesita tratamiento urgente. Tómalo. Llévala al hospital lo antes posible. Yo me iré después de esto. Tuan miró la bolsa, luego la miró a ella. El ambiente en la habitación se volvió espeso, casi irrespirable. Sabía cuánto había tenido que soportar Dieppe para llegar a ese punto. Sus manos temblaron ligeramente al abrir la bolsa, y los gruesos fajos de billetes aparecieron como una herida abierta en el orgullo. No dijo nada. Solo asintió con un gesto contenido. Dieppe se dio la vuelta y salió apresuradamente. No quería que su hermano la viera llorar. No quería que nadie supiera que, aun tomando esa decisión por voluntad propia, sentía como si acabara de arrancarse una parte del alma. Dejaba atrás el amor que había creído eterno. Tuan permaneció sentado mucho tiempo. No tocó el dinero. Su mente no paraba de dibujar la imagen de su hermana sacrificándolo todo por su madre, aceptando renunciar incluso al amor. Cerró el puño con fuerza. Aunque su madre estaba en una situación crítica, no podía permitir que Dieppe viviera con la culpa de haber vendido su corazón. Esa misma tarde, Tuan fue a la mansión del padre de James. El hombre estaba allí, tomando té con la serenidad de quien cree haber previsto cada jugada. Tuan entró, colocó la bolsa sobre la mesa con firmeza y habló sin rodeos. No puedo aceptarlo. Este no es el precio para comprar silencio ni renuncia. El hombre levantó la mirada, visiblemente sorprendido. Tuan no le dio oportunidad de responder. Mi hermana ha sufrido demasiado. Si se necesita dinero para salvar a nuestra madre, puedo trabajar, endeudarme, desgastarme, pero no permitiré que viva creyendo que cambió el amor por dinero. El silencio llenó la sala. El padre de James no replicó, no mostró expresión alguna, pero sus ojos ya no reflejaban la altivez de antes. En su lugar, apareció una mirada distinta, una que rozaba el respeto, porque delante de él no solo había un hermano dispuesto a proteger, sino un hombre que había puesto a su familia por encima de toda tentación. Aquella tarde, después de devolver el dinero al padre de James, Tuan se dirigió directamente a la oficina de James en el centro del pueblo. Sin esperar a ser invitado, entró con paso firme y una mirada decidida. James levantó la vista, algo sorprendido de verlo, pero antes de que pudiera decir palabra, Tuan se inclinó profundamente. No vengo por mi hermana, vengo por mi madre. Ella no tiene mucho tiempo. Necesito ayuda. James se puso de pie. No hizo preguntas, tampoco juzgó. Lo miró a los ojos y con voz grave y sincera dijo, ¿cuánto necesitas? Tuan no vaciló. El hospital estima entre 400 y 500 millones para el tratamiento. Estoy dispuesto a trabajar para ti durante 3 años, haciendo lo que sea, con tal de salvar a mi madre. James se acercó, le puso una mano en el hombro y respondió con calma. No necesitas venderte. Te ayudaré. No por Dieppe, sino porque sé que eres alguien que hace lo correcto. Tuan se quedó en silencio, con la garganta cerrada por la emoción. En esa mirada, sintió algo que pocas veces había recibido, confianza genuina. Al día siguiente, gracias a la ayuda de Tuan, James logró encontrar el lugar donde Dieppe se había refugiado, una casa humilde escondida en la ladera, con techo de paja y paredes de madera ya envejecida. Dieppe estaba encendiendo el fuego cuando se sobresaltó al verlo entrar. Retrocedió con los ojos llenos de miedo, pero James no la reprendió, solo se acercó, le tomó la mano con suavidad y le dijo, sé por qué te fuiste, no estoy enfadado, pero quiero que dejes de huir. Dieppe bajó la cabeza y las lágrimas comenzaron a caer sin control. No quiero que sacrifiques tu futuro por mí. No quiero que mi madre muera y tampoco que tú sufras por mi culpa. James guardó silencio unos segundos y luego contestó en voz baja. El amor no solo existe para compartir la felicidad, también está para sostenernos en el dolor. No tienes que elegir entre mí y tu madre. Los tres cargaremos con esto.
juntos. En ese momento, Tuan también entró. El ambiente se volvió tenso. Miró a Dieppe, luego a su padre, que lo seguía unos pasos atrás. En los ojos de Tuan ya no había rencor, solo determinación. Se volvió hacia el hombre mayor y dijo con firmeza: «Puede que no esté de acuerdo, pero no tiene derecho a obligar a otros a vivir bajo sus propias reglas para siempre». Las palabras dejaron al padre de James en un profundo silencio. Miró a Dieppe, y luego, sin quererlo, se vio reflejado en ella y en ese joven que una vez fue él mismo, pobre, rechazado y dispuesto a amar sin miedo. Bajó la mirada, respiró hondo y admitió por fin: «Me equivoqué. James, tienes derecho a decidir. Si eso es lo que eliges, entonces vívelo con plenitud». Terminada la frase, se levantó, asintió con respeto y se marchó de Vietnam en silencio, llevándose consigo un cambio profundo, silencioso, pero real, en su corazón. Después de tantas tormentas, James llevó a Dieppe de regreso a la antigua cabaña situada en medio de las colinas tranquilas. Aquel lugar, cargado de recuerdos, había sido cuidadosamente restaurado por él. El techo se había reforzado, las paredes de bambú remendadas con esmero y el pequeño huerto trasero cercado con una valla nueva. El aire era puro, el aroma del humo de la leña flotaba suavemente, como si limpiara todo lo que había pasado. Dieppe se detuvo en medio del patio, con la mirada llena de asombro, mientras James sonreía con dulzura y decía con voz serena: «Te lo prometí. Iba a reconstruir este lugar para darnos un verdadero comienzo». Tuan también estaba presente, ayudando a James a transportar materiales y reparar la parte trasera de la casa. No hablaban mucho, pero bastaban las miradas que se intercambiaban para entenderlo todo. Dos hombres que antes estaban en lados opuestos, ahora compartían una misma voluntad: proteger a esa mujer con todo lo que tenían. Esa tarde, cuando el sol se ocultaba tras las montañas con un resplandor rojizo, James sorprendió a Dieppe con un beso en medio del patio sombreado por los árboles. Ella apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la voz de Tuan resonara desde el fondo. «Actúan como si nadie los estuviera viendo». Ambos se ruborizaron. Dieppe soltó una risa nerviosa y lo invitó a quedarse a cenar con ellos. La cena se sirvió bajo la cálida luz amarilla de la pequeña cocina. Verduras hervidas, una olla de sopa de pescado de arroyo y varios tazones de arroz humeante. Platos sencillos pero cargados de afecto. Se sentaron juntos como una familia de verdad. James miró a Tuan y, con tono directo pero sincero, habló sobre el taller de madera. «Si quieres, dentro de 3 años puedo cederte la dirección de la sucursal. Confío en que tienes la capacidad para llevarla adelante». Tuan asintió sin palabras, pero su mirada decía todo: gratitud profunda y silenciosa. Al finalizar la cena, Dieppe apoyó la cabeza en el hombro de James y murmuró: «El amor verdadero no siempre es perfecto». James sonrió, apretando su mano con fuerza. «Lo sé, trae dolor, discusiones, sacrificios, pero mientras no nos soltemos, todo vale la pena». En el porche el viento soplaba suavemente como un susurro de bendición. La luz del fuego reflejaba en sus rostros 3 personas, 3 corazones que alguna vez estuvieron rotos, ahora reunidos con gratitud y esperanza. En la quietud de la montaña, el amor ya no necesitaba grandes palabras. Solo una mirada, una sonrisa compartida, bastaban para saber que, desde ese momento, jamás se perderían el uno al otro. Cứa sâu vào tim Tử Tiên. Đôi mắt cô đỏ hoe, bàn tay nắm chặt vào vạt áo cũ, cố gắng kìm nén để không bật khóc trước mặt những kẻ chẳng chút thương xót cô. Chiến, người từng đầu ấp chăn gối với cô, người từng hứa hẹn bao điều, giờ đây lạnh lùng đứng nhìn, không một chút do dự. Cô đã không còn là gì trong mắt anh ta. Nỗi đau không chỉ dừng lại ở những lời miệt thị khi mẹ chồng lớn tiếng đuổi cô ra khỏi nhà. Tử Tiên gần như quỵ xuống. Cô không biết mình đã làm gì sai ngoài việc sinh ra trong một số phận bất hạnh. Ngày cô về nhà chồng, cô cũng từng e thẹn bước qua bậc thang. Cửa này mang theo bao ước mơ về một mái ấm. Nhưng hôm sau, cô cũng chính bậc cửa đó, cô phải rời đi trong tủi nhục, trong sự lạnh lùng của người chồng, trong ánh mắt khinh bỉ của cả gia đình chồng. Cô muốn phản kháng, muốn hỏi Chiến rằng